Los últimos meses de 2024 prometen ser los más tensos y preocupantes de la historia reciente de la humanidad. Esto se debe a una serie de hechos de proporciones globales que están a punto de suceder y cambiar el rumbo del mundo para siempre. Recientemente, todos quedaron en shock con el atentado contra la vida del candidato Donald Trump. Por poco pierde su vida, y ahora es el favorito en la disputa contra Kamala Harris, la actual vicepresidente de los Estados Unidos. Además, el mundo está al borde de lo que muchos están llamando una tercera guerra mundial, con el clima de tensión entre rusos y ucranianos y los israelíes enfrentándose a extremistas islámicos, quienes están tomando el control de cada vez más países a medida que pasan los días. También existe la expectativa de una crisis económica pocas veces vista en la historia. Se espera que esta crisis se instale primero en las grandes naciones y luego se extienda a otros países en breve. Ante todo esto, surgen las preguntas. ¿Qué va a suceder con el mundo a partir de ahora? ¿Cuál será el tamaño del impacto en la economía y en nuestras vidas? ¿Se revelará el anticristo en cualquier momento? No solo voy a traer respuestas a estas preguntas, sino que también te mostraré una mirada totalmente nueva y de acuerdo con la palabra de Dios sobre todo lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos. Quiero ayudarte a calmar tu miedo y ansiedad. Este es el canal Dios Eterno, y antes de comenzar, solo te pido que te suscribas a nuestro canal, porque quiero ayudarte en tu caminar con Dios todos los días. ¿Está bien? Ahora sí, vamos allá. Desde que el hombre desobedeció la orden de Dios en el Edén y comió del fruto del árbol del conocimiento, el mundo siempre ha pasado por crisis, conflictos y momentos de tensión y miedo. Pero es difícil imaginar una época en que tantas cosas amenazantes para el futuro de la humanidad estén sucediendo al mismo tiempo como en los días de hoy. Por eso, déjame decirte algo que Dios me ha inspirado a traerte a tu corazón. No te enfoques en las teorías sobre qué organización secreta está tratando de gobernar el mundo detrás de escena. Podríamos hablar aquí que una nueva orden mundial está trabajando para dominar el planeta, o que los Illuminati van a empezar a poner su plan en práctica y preparar el terreno para la llegada del anticristo. Pero eso no te va a traer paz de espíritu. Al contrario, solo va a traer más inquietud a tu corazón. La primera cosa que necesitas saber es que existe una fuerza que manipula el mundo, y esa fuerza es el diablo. Todos los grupos que se oponen a la Biblia y no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó, son usados por el enemigo. Vean la alerta que el apóstol Pablo nos da. Amados, no crean en cualquier espíritu, sino examinen para ver si ellos proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ustedes pueden reconocer el Espíritu de Dios de este modo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne procede de Dios, pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que está viniendo y ahora ya está en el mundo. Esto muestra que la organización que manipula el mundo no es humana, es espiritual. El espíritu del anticristo ya está en el mundo y todos nosotros debemos estar alertas para no ser engañados por él. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra Satanás y sus demonios, que aunque existan los Illuminati, ellos no son más poderosos que Dios, y por eso no necesitamos tenerles miedo. Yo sé que podemos sentirnos impotentes con tantas noticias de que el mal se está extendiendo por el mundo y que somos manipulados por organizaciones tan poderosas. Pero Jesús dijo que el diablo, el príncipe de este mundo, ya está condenado. Él intenta parecer fuerte, pero sabe que su destrucción está próxima, y por eso está haciendo todo lo posible para llevar a las personas a la perdición. Como dije, está muy claro que existe una batalla espiritual sucediendo. Nosotros sentimos esto cuando miramos al mundo a través de la perspectiva de la Biblia, ¿no es verdad? La Tierra está agitada no solo por causa de los cambios climáticos, sino por los últimos acontecimientos y todo lo que aún puede suceder este año. Primero, porque las elecciones de Estados Unidos, que ya tenían todo para ser una de las más marcantes de todos los tiempos, se volvieron aún más relevantes después de que el expresidente y candidato a la reelección, Donald Trump, escapara de la muerte por solo medio centímetro.
Ahora el mundo entero vuelve sus ojos hacia América y se pregunta ansiosamente, ¿qué va a pasar en noviembre en las elecciones? ¿Cómo quedará el mundo si Trump realmente gana? Y en cuanto a las guerras, tanto en el caso de Rusia contra Ucrania como de Israel contra los extremistas islámicos, la situación está muy lejos de tener un fin. De hecho, el riesgo de que grandes potencias bélicas como Estados Unidos, China, Corea del Norte y los miembros de la OTAN entren en estas guerras y generen un enorme conflicto mundial es muy grande y aumenta cada día. Además, otras preguntas invaden nuestra mente. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Será que la inflación no va a dejar de subir? ¿Tendremos trabajo y dinero para comprar comida y mantener a nuestra familia? ¿La inteligencia artificial va a robarnos nuestros empleos? Son tantas preguntas y casi ninguna respuesta, ¿no es cierto? Lo que más vemos en Internet hoy en día son personas y periódicos haciendo sensacionalismo con cada evento, exagerando cada detalle que sucede, todo en busca de audiencia, y también para esparcir miedo en la población, amando de Satanás. El diablo tiene una gran influencia en este mundo y tiene el control sobre la opinión de la mayoría de las personas. Es por eso que la Biblia dice, en 2 Corintios 4:4, que el Dios de esta era ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y con todos los eventos recientes sucediendo, hay muchos predicadores diciendo, por ejemplo, que estamos presenciando el inicio de la guerra de Gog y Magog, que es una batalla profetizada en Ezequiel 38 y 39 en el Antiguo Testamento, y también en Apocalipsis, capítulo 20. Hermanos, sinceramente, creo que quienes hablan de esta profecía como si estuviera sucediendo en estos días, o no saben interpretar correctamente las Escrituras, o actúan de mala fe para aprisionar al pueblo de Dios por el miedo y no por la fe. Esto porque esa profecía habla de una batalla que solo ocurrirá 1000 años después de que Jesús regrese a la tierra, derrote al anticristo y al falso profeta, aprisione a Satanás y establezca su reino en este mundo. También hay quienes dicen que estamos a punto de vivir la profecía de 1 Tesalonicenses 4, en la que el apóstol Pablo dice que Jesús descenderá del cielo, y al son de la voz del arcángel y de la trompeta de Dios, los que murieron en Cristo resucitarán, y luego los que estén vivos serán arrebatados con él en las nubes y encontrarán al Señor en los aires. Y otra vez, esta profecía ha sido usada fuera de contexto. Esto porque el apóstol Pablo está hablando aquí de un momento que solo ocurrirá durante la gran tribulación, cuando Israel esté siendo perseguido y rodeado por las naciones del mundo. Entonces, los judíos reconocerán que Cristo es el Hijo de Dios y clamarán, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Jesús regresará para rescatar y salvar a todos aquellos que creyeron en Él como el único y suficiente Salvador. Por eso, quiero darte un consejo. No creas en todo lo que escuchas y ves. Busca profundizar en el conocimiento de la Biblia. Dios quiere que recuerdes que independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo o de lo que pueda ocurrir en el futuro, no debes temer nada, aunque el resto del mundo esté ciego y no logre llegar a la luz que solo existe en Jesús. Amén. Estamos presenciando un momento de crisis diplomática entre las naciones. Sí, estamos viendo hambre, peste y terremotos en varios lugares, como mencionó Jesús en Mateo 24. Sí, lo estamos. Pero, ¿debemos preocuparnos? No. Y aquí está el porqué. Primero, por causa de la palabra de Dios. Segundo, por el amor y la fidelidad del Señor. Tercero, porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre, no debes preocuparte porque la Biblia ya nos ha contado el futuro y sabemos cómo termina. Y el mismo Cristo dijo que estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos. Es decir, Él no nos va a abandonar. Lo que debe traer paz es que Dios siempre ha defendido a sus hijos. Él siempre ha sido fiel. Siempre ha rescatado a aquellos que confiaron en Él. En el libro de Génesis, cuando el mundo entero estaba lleno de maldad y perversidad, el Señor preservó a Noé y a su familia. Él protegió a quien confió en Él. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios preservó a Lot y a su familia. Él los protegió.
En el Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó, él protegió a los israelitas que pusieron sangre del cordero en sus puertas. Es decir, Dios tiene un historial de proteger y cuidar de sus hijos. Entonces, mi querido hermano y hermana, no te preocupes por nada. El Señor está diciendo hoy para vivir por la fe y confiar en Él en todo momento. Pero el diablo quiere lo contrario para ti y para mí. Él quiere que estés ansioso, con mucho miedo de enfrentar la vida. Y cuando permites que eso suceda, empiezas a ir contra la palabra de Dios y te llenas de ansiedad, preocupado por qué vas a comer, beber, vestir y cómo vas a pagar tus cuentas. Eso es lo que quiere el diablo, que dejes de confiar en el cuidado de Dios y empieces a actuar por tu cuenta. Una persona que no es intimidada por lo que sucede en el mundo, pero es gobernada por la creencia en las promesas del Señor, el diablo no puede vencer. Por eso, cuando te sientas inseguro, di así: Dios, creo que el Señor es mucho mayor que cualquier gigante. El Señor es mayor que los acontecimientos en este mundo. No veo un camino frente a mí, pero creo que el Señor está guiando mis pasos. Y entonces, Dios te dice a ti: Hijo mío, no tengas miedo. Conozco tus dolores y dificultades y te ayudaré. Hermanos, esta es una promesa para esos momentos de la vida cuando sientes que no vas a soportar tanta presión. Dios te está pidiendo que dejes de lado la ilusión de que tú estás en control, porque mientras quieras resolver todo a tu manera, Dios no va a poner su mano. Entonces, descansa, confía. Si has llegado hasta aquí, es porque el Señor tiene un plan en tu vida y desea usarte para consolar y animar a las personas a tu alrededor. Amén. El mundo puede estar en crisis, pero tú estás en Cristo, y eso hace toda la diferencia. Nunca lo olvides. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete al canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.